Muchas gracias, muy amables. Agradecerles la invitación y esta oportunidad de tanto de compartir la experiencia de equipos médicos de emergencia durante la pandemia, pero también poder escuchar y aprender de otros panelistas y las discusiones que están ustedes teniendo. Sin duda, este tipo de iniciativas fortalece no solamente la respuesta en Costa Rica, sino también en nuestra región de las Américas, ¿no? Donde la solidaridad panamericana es nuestra marca de identidad como latinoamericanos y no solamente se ha reflejado en eventos naturales, sino también se está viendo durante la respuesta a la pandemia. Me van a permitir compartir un momentito la pantalla. Muy bien. Perfecto. Voy a activar ahora mismo la presentación. Me permiten. Ok, ¿me pueden confirmar si ven ya la diapositiva completa? Sí, señor. Sí, señor, lo vemos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Les voy a poner una fotografía y les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio. Imagínense, hoy es 14 de octubre. Este 14 de octubre en el 2019, el año pasado. Posiblemente la mayoría de nosotros no recordemos lo que estuviéramos haciendo en ese momento, pero estoy seguro que nadie se imaginaría esta imagen que estamos viendo ahí. Que en cualquiera de los parques de nuestras ciudades o en mitad de nuestras ciudades estaríamos utilizando hospitales de campaña, hospitales móviles o instalaciones móviles para fortalecer o para expandir las capacidades de nuestros sistemas de salud. Esta fotografía que ven es la ciudad de Nueva York, el Central Park, y eso que ven, esa mancha blanca que ven en la parte de abajo, es un hospital móvil, lo que nosotros llamamos de configuración IRAG, para atender pacientes críticos y graves por insuficiencias respiratorias agudas. En este caso manejado para COVID-19. Esta imagen que hace un año era impensable, que ahora se ha vuelto muy frecuente durante la respuesta a la pandemia, ha tenido un objetivo y es trabajar, colaborar, digamos, facilitar la expansión de capacidades de atención clínica de nuestros sistemas de salud, en este caso a través del despliegue de equipos médicos de emergencia y el montaje de sitios alternativos de atención médica, todo ello, por supuesto, complementado con la reorganización que han tenido que hacer los servicios de salud para asegurar la respuesta ante un elevado número de pacientes que pudiera exceder los límites que pueda tener esa red integrada de servicios de salud del país o de la provincia o del estado en el que se está respondiendo. En este sentido, y en el 58 Consejo Directivo que tuvimos hace unas semanas de forma virtual aquí en Washington con todos los ministerios de salud, dentro del reporte sobre la respuesta a la pandemia COVID-19 en la región de las Américas, todos los ministros de salud estuvieron de acuerdo en resaltar el papel clave que han tenido los equipos médicos de emergencia y los sitios alternativos de atención médica durante el aumento de la demanda de servicios de salud, al ampliar la capacidad para satisfacer las necesidades generadas por el incremento exponencial del número de pacientes. Este rol ha sido clave, aunque también, y luego lo comentaremos durante la ponencia, también ha habido casos de hospitales móviles que han priorizado más el aumento en el número de camas más que en la capacidad de prestar una atención eficaz al paciente. Y en ese sentido yo creo que es también importante revisarlo y comentarlo durante la presentación. En cualquier caso, les voy a compartir una captura de la pantalla del dashboard de la respuesta de equipos médicos de emergencia en la región de las Américas, que está en la página web de la OPS, en el hub de información de COVID-19, donde pueden seguir todos los despliegues que hay y donde hay que resaltar la importante respuesta nacional que han tenido nuestros países en el despliegue de estos equipos médicos de emergencia y la instalación de estos sitios alternativos médicos, que ha permitido la instalación, la expansión
de 16.532 camas de hospitalización y 1.700 camas de cuidados críticos de los 16 países que han reportado o que han informado de esta capacidad de respuesta de equipos médicos de emergencia. Todo ello acompañado de 32 misiones regionales de EMTs que han estado apoyando y reforzando los esfuerzos nacionales de los países, ¿no? Y de forma anecdótica me gustaría, si ven ustedes el mapa, justo ahí en Chile, a la izquierda del todo, ese punto que está en mitad del océano, es también un EMT, no es un error del dashboard. O sea, es un EMT que está desplegado en la isla de Pascua y que hace una idea de la importancia de la respuesta local que han tenido estos equipos médicos de emergencia y sitios alternativos. Pero hay una cuestión importante, la expansión de capacidades, la planificación de la expansión de capacidades a nivel local es clave que se centre más en la capacidad de atención del paciente que en un aumento de camas y la planificación adecuada de personal y la autosuficiencia asistencial y operacional que la haga viable. Esto es importante porque si expandimos capacidades sin asegurar la autosuficiencia, clínica y operacional de esos sitios alternativos o de esos hospitales móviles, lejos de dar un apoyo, lo que estamos haciendo es crear una mayor presión sobre el sistema local de salud o el sistema nacional de salud. Montar grandes estadios con cientos o miles de camas, si no tenemos los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los paramédicos, los medicamentos, los suministros, el oxígeno, todo lo necesario para que funcione, no vale de nada, porque solamente voy a tener un sitio con camas vacías o con un personal realmente sobrepasado para poder cubrir todo el número de camas que no consiguen los ratios que en ese momento están desplegados. Con lo cual es muy importante que cuando nosotros planificamos esa respuesta de equipos médicos de emergencia, lo hagamos de una forma escalonada y muy integrada en las redes de servicios de salud. Al principio de la pandemia publicamos un documento que pueden ver en la pantalla y que está accesible para todos ustedes en la página web de la OPS. Nosotros establecimos dentro de las recomendaciones de expansión de capacidades de atención clínica varios escalones de respuesta para ir fortaleciendo y asegurar que esa expansión de capacidades se hacía totalmente integrada con las redes de servicios de salud. En ese primer escalón de respuesta, muy enfocado a reforzar la capacidad de atención primaria, en dar esa alta respuesta a nivel ambulatorio para evitar que los pacientes pudieran llegar al hospital y que recargaran en los hospital antes de tiempo y dar ese margen de tiempo que sería clave para dar tiempo a los servicios hospitalarios a reorganizar sus estructuras y sus departamentos médicos para poder atender o para poder tener mayor capacidad asistencial. Pero también con la instalación de puntos de triaje respiratorios externos en los hospitales para asegurar que todos los pacientes que llegaran respiratorios pudieran inmediatamente entrar dentro de un circuito de pacientes, una zona específica del hospital donde pudieran ser manejados adecuadamente e identificados para darles la atención más adecuada con la seguridad tanto para los pacientes como el propio personal de salud. En el escalón 2 teníamos si digamos, el número de pacientes sigue escalando y la presión sobre el sistema local de salud sigue aumentando. En el segundo escalón, un aspecto clave es la gestión integrada de camas, el asegurar que disponemos de las camas suficientes y de todo ese monitoreo y mapeo de camas y una optimización de todo su uso para garantizar que podemos tener la mayor disponibilidad de ellas. Y ahí todos esos equipos médicos de emergencia que se pueden unir y que pueden complementar este esfuerzo que están haciendo los diferentes hospitales de la red. Y en un escalón 3, antes de que
el sistema pudiera llegar a su techo y que pudiera ser sobrepasado, la identificación de sitios alternativos y de equipos médicos de emergencia con alta capacidad de hospitalización para dar un mayor aumento de camas que pudiera permitir y manejar de una forma autosuficiente este aumento importante en el número o en la presión asistencial que están teniendo los sistemas de salud. Hecho así de una forma escalonada, permite que reforzando sobre todo el primer nivel de atención, dando tiempo a que las redes de servicios hospitalarios se reorganicen, pero también integren ese manejo integral de camas y preparando esos sitios alternativos y esa expansión en caso de que fuera necesario, ese enfoque integral es lo que permite el poder complementar y el poder reforzar los sistemas locales de salud. Estoy hablando de EMTs, posiblemente algunos de ustedes sea familiar, otros no. Cuando hablamos de un equipo médico de emergencia, nos referimos a equipos formados por profesionales de la salud que proveen cuidado clínico directo a poblaciones afectadas por emergencias, desastres y epidemias, ¿no? Además de prestar apoyo a los sistemas locales de salud. Hay muchos equipos de respuesta dentro de las emergencias en salud. Este específico de EMTs son aquellos que están vinculados a la prestación de atención clínica directa a la población. También tenemos otro tipo de equipo, que son los sitios alternativos de atención médica, que sobre todo ha tenido un rol muy importante durante la pandemia y son lugares que son identificados y que permiten expandir la capacidad de la red de servicios de salud para la atención de pacientes en un aumento de camas, pero siempre con personal adecuado y autosuficiencia asistencial y operacional, en línea con los principios y estándares de la iniciativa EMT. Esto es muy importante porque, como ven, muchas veces es mejor tener 20 camas, pero con esa autosuficiencia, que a lo mejor grandes estadios con cientos o miles de camas sin la capacidad tanto asistencial como operacional para poder manejarlos. Como comentaba, todo esto está dentro del marco de la iniciativa EMT, donde tenemos establecido una serie de estándares y clasificación de los equipos en base a su capacidad asistencial que permiten asegurar que, siguiendo unos requerimientos mínimos, estos equipos pueden cumplir lo que nosotros conocemos como los principios rectores, ¿no? Una atención de calidad, es decir, que sea segura, a tiempo, efectiva, centrada en el paciente, una respuesta apropiada, enfocada a las necesidades de la comunidad, con cuidado accesible, con un enfoque basado en derechos humanos, un cuidado ético, con una responsabilidad, un cuidado responsable, es decir, con una necesidad de rendir cuentas por la atención clínica que se esté prestando, sea un equipo internacional o sea un equipo nacional. Y, por supuesto, una respuesta totalmente coordinada con las autoridades de salud, que es fundamental, especialmente si se trata de equipos internacionales. Además de estos estándares, estos principios rectores y estándares fundamentales que deben cumplir todos los equipos, cada uno de ellos depende de la clasificación. Tenemos varios tipos, no voy a entrar ahora en la clasificación por el tiempo limitado que tenemos, pero pueden encontrar más información en nuestra página web. Dependiendo del tipo y de la capacidad asistencial que tenga, desde el tipo 1, que pueda ser manejo ambulatorio, hasta los tipos con una atención mucho más especializada, como el tipo 3, con cuidados críticos y capacidad quirúrgica y de hospitalización, es fundamental que todos ellos desarrollen lo que nosotros llamamos las 5 S. Porque cuando hablamos de un hospital móvil no estamos hablando de solamente una tienda de campaña. Esto es un gran error y es una de las cosas que dio nacimiento a la iniciativa de los equipos médicos de emergencia. Pensar que un hospital móvil es solo una tienda de campaña es un error. Tienen que tener los mismos requerimientos mínimos que el resto de nuestros hospitales. Un cirujano se tiene que lavar las manos en un hospital de San José, pero también en mitad del desierto en Siria, cuando está atendiendo a un herido de guerra. Es decir, es fundamental que esos requerimientos mínimos se cumplan y que además desarrollemos esa capacidad en lo que nosotros llamamos las 5 S. Es decir, hay que disponer
La S de sistema, en la que hay que tener flujos de pacientes, eh, flujos de personal, flujos de material, de residuos, además de procedimientos estandarizados, guías clínicas. También es fundamental la estructura, dónde ubicamos el hospital móvil, cómo son las instalaciones o cómo hacemos la distribución de las instalaciones, dónde ponemos los sitios que parecen cosas que no tienen importancia, pero son claves. Es decir, es fundamental dónde podemos poner el sitio donde el personal se viste y se desviste antes de entrar en la zona donde se están manejando los pacientes de la pandemia. Pero también es fundamental que estas instalaciones estén configuradas de una manera que permita que todos los servicios clínicos estén bien integrados y apoyados por equipamiento operacional que le dé toda la capacidad para poder atender el staff o el personal. ¿Qué ratios voy a tener? La disponibilidad, la especialidad. Los ratios es fundamental porque en contexto de emergencia no manejamos los mismos ratios que podríamos tener en nuestro día a día habitual. Con lo cual, el ratio de camas de pacientes, por ejemplo, de cuidados críticos que tendríamos habitualmente, por supuesto, va a ser mucho mayor que en esa situación habitual y que estaríamos manejando en una situación de crisis. Por supuesto, todo el tema de suministros y equipamientos. Si no disponemos de los medicamentos, del material, etcétera, para poder asegurar esa capacidad clínica, no habrá forma de trabajar. Y por último, el apoyo operacional. Sería la quinta S del inglés que nosotros llamamos el Operational Support, que lo que asegura es que tenemos toda la logística y toda la capacidad en agua y saneamiento e higiene para que ese hospital funcione. Para que se hagan una idea, un hospital IMT tipo 2, que tiene unas 20 camas de hospitalización y un quirófano y una capacidad ambulatoria de 100 pacientes, consume 12.000 litros de agua al día. Si no dispongo de un sistema de tratamiento de agua que distribuya ese agua en el hospital, no habrá manera de asegurar que estamos dando una atención clínica segura y eficiente. Una cirugía, por ejemplo, consume en torno a 200 litros de agua, para que se hagan una idea. Pero además del agua, necesitamos las letrinas, necesitamos áreas de descanso, necesitamos luz, energía, toda una serie de cuestiones que, si no, el hospital no funcionaría. Todo esto con un objetivo. El objetivo es que las personas afectadas por emergencias y desastres, incluyendo pandemias o cualquier tipo de emergencia que podamos considerar, es importante que puedan estar seguras que los equipos médicos de emergencia que facilitan atención clínica, sean internacionales o nacionales, son profesionales, están bien entrenados y correctamente equipados y que los pueden atender a tiempo y, lo más importante, y en línea con la misma capacidad que lo haría su sistema de salud. Aquí me gustaría compartir con ustedes algunos retos que yo creo que es importante tener en cuenta. Esto es una imagen de uno de los hospitales que tiene Costa Rica actualmente, con una configuración de INT Irak. Retos que yo creo que es interesante poner en la mesa y que hemos discutido mucho con nuestra comunidad de profesionales de los equipos médicos de emergencia. El primero es la autosuficiencia. Como lo he comentado anteriormente, si estos equipos no cumplen esas 5 S, no tienen la capacidad asistencial clínica, pero también operacional para poder prestar los cuidados a la población, no van a poder ser eficientes. Lejos de eso, van a ser un problema para el sistema local de salud. Con lo cual es fundamental que estos equipos sean autosuficientes. Perfecto, sí, ya estoy terminando. La siguiente es el fortalecimiento de las redes de sistemas de salud. Estos equipos no pueden suponer una carga para el sistema. Si yo monto sitios alternativos con cientos de camas y necesito sacar profesionales de los hospitales o de los ambulatorios, no estoy ayudando al sistema de salud. Por eso es fundamental que esté correctamente integrado y fortaleciendo a la red del sistema de salud. ¿Qué ocurre también en los eventos naturales que puedan ocurrir durante la pandemia? Es importante que tengamos bien desarrollada esta capacidad para poder responder no solamente a la pandemia, sino también reforzar la capacidad de nuestros sistemas de salud ante eventos naturales. Y para terminar,
¿qué ocurre después de COVID-19? Es decir, toda esta capacidad, todos estos hospitales móviles que he desarrollado, que los países han conseguido construir o desarrollar, es importante que se queden instalados, que tengan un plan de sostenibilidad que aseguren que esa capacidad de hospitales móviles o de sitios alternativos, de profesionales entrenados, pueda continuar instalada dentro del Sistema Nacional de Salud y pueda formar parte de la respuesta a eventos naturales que puedan ocurrir o a futuras pandemias. Con lo cual, esas lecciones aprendidas y esa capacidad instalada que hemos trabajado muy duramente durante estos años es fundamental darle sostenibilidad y asegurar que pueda continuar. Justo 20 minutos, termino en este momento y quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Excelente, doctor. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Marco para las preguntas. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias, doctor Luis de la Fuente. ¿Cómo asegurar la calidad de los equipos médicos durante una pandemia? Bueno, ahí nosotros se han desarrollado toda una serie de documentos y recomendaciones técnicas que están a disposición de los países y trabajamos con nuestra red de profesionales a nivel nacional para que puedan implementar esas recomendaciones. Y ahí trabajamos con los ministerios de salud para que esos equipos, tanto nacionales o regionales que pudieran llegar a su país, puedan, digamos, cumplir esos requerimientos. Pero también es importante resaltar que este esfuerzo no comenzó en marzo o en febrero. Es decir, a día de hoy tenemos una red de 27 puntos focales ENT nacionales, 6 equipos clasificados a nivel internacional de nuestra región y 30 equipos trabajando para obtener la verificación como equipos médicos de emergencia a nivel internacional. Es decir, hay un trabajo de años que se ha reflejado y que ha permitido que dentro de esta respuesta que están teniendo los países, tanto las autoridades de salud como otros proveedores puedan cumplir estos requerimientos. La mayoría trabajan muy alineados con el Ministerio de Salud. Nosotros también colaboramos con otros a nivel regional para asegurar que tengan esa capacidad de despliegue internacional o entre países vecinos y trabajamos sobre todo para que primero los países tengan ese mecanismo nacional o herramientas nacionales para verificar y monitorear esos seguimientos de los requerimientos y recomendaciones, pero también tenemos un proceso global en el que trabajamos con los equipos para que puedan verificarse con nosotros previamente si tienen, además de esas capacidades nacionales, puedan mostrar si las pueden desarrollar o desplegar en misiones internacionales. No sé si ahí he contestado su pregunta. Sí, muchas gracias. Tenemos por acá también un par de comentarios. Uno dice, el mercado tiene generadores de agua atmosféricos. Si se dispone de corriente eléctrica, se puede producir hasta 5 metros cúbicos por día. Esto será vital en emergencias más graves y además indica que el mercado tiene también PTAR portátiles. Y después también dice, lo mejor es preparar las zonas en donde se instalarán los hospitales portátiles y tener los sistemas de agua potable y saneamiento listos. Cuando llegue la emergencia solo se instala el hospital. Para Latinoamérica es mejor tener previstos los sitios. Y alguien también dice qué países forman Clúster Salud. Esos serían los comentarios. Vale, entiendo que la última es para mi colega Sí. Leo Hernández. Quiero hacer una matización ahí. Bueno, hay muchos sistemas de tratamiento de agua. Lo más importante no es solamente el tener una planta de tratamiento de agua, es tener todo un sistema de distribución de este agua potable y de aseguramiento dentro del hospital móvil. ¿Por qué es importante el sistema de tratamiento de agua? Porque en algunas ocasiones el agua puede estar en buenas condiciones, pero en otras no. Si estos hospitales móviles se desarrollan sin esa capacidad, ¿qué es lo que ocurre? Posiblemente en algunos despliegues los hospitales puedan tener acceso a agua potable o agua que esté adecuada para apoyar todas esas capacidades clínicas, pero si no tiene acceso, está en una zona remota o estamos en un evento natural donde ha habido una ruptura de la red de agua del país,
es fundamental que estos hospitales móviles tengan esa capacidad previa. Es decir, ahí nosotros trabajamos mucho para que, y pensando siempre en el peor escenario, es decir, que los hospitales móviles ya trabajen y aseguren que tengan esa capacidad. Luego ya, obviamente, habrá circunstancias que serán más flexibles o permitirán un mayor margen, pero no podemos, o es un riesgo asegurar que siempre se va a poder tener acceso, por ejemplo, a agua potable. Es decir, que en ese sentido es fundamental el tener esa capacidad. Le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Creo que con eso concluiríamos la parte de comentarios. Le agradezco muchísimo, doctor Luis de la Fuente. Muchas gracias, doctor.